Bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual, en el que abordaremos un tema de actualidad más moderno y en el que no tienes justificación para decir que no te acuerdas. Este sí lo debes de dominar. No, aparte es un tema de súper actualidad, como mencionabas. En el episodio anterior hablamos de Mexicana, que también es un tema de actualidad, pero bueno, que nos lleva un poquito a la nostalgia y a temas de los 90s, 80s. Bueno, es una marca viejísima. Pero ahora hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial que ha cobrado bueno, pues muchísimo interés, principalmente en 2023. Y vamos a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial, que no hay una definición propiamente establecida, pero también vamos a mencionar específicamente las implicaciones legales y las implicaciones en propiedad intelectual que podría tener la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, podemos por empezar brevemente mencionando cómo entendemos la inteligencia artificial, que es como una computadora o un aparato que genera conocimiento, que genera imágenes, que genera textos con base en aprendizajes anteriores, ¿no? Y también tenemos dos tipos de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial generativa y la predictiva, ¿no? En temas de la generativa, que es creo que lo que más está de moda, podemos hablar de ChatGPT, de Midjourney, de DALL-E. Exactamente, ¿no? Que puede, o sea, ChatGPT te genera textos con base en inteligencia artificial, mientras que DALL-E o Midjourney te generan imágenes, ¿no? Sí, voy para atrás quizá. Sí. La inteligencia artificial ha existido desde hace muchísimo tiempo. O sea, según yo leía un artículo, nos lleva hasta los 60s, o sea, en donde muchos de los aparatos que usamos día a día ya tienen embebida la inteligencia artificial, inclusive para que funcionen, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió esta aspiradora autónoma, ¿no?, que andaba por la sala y ella limpiaba, al final del día tenía un componente de inteligencia artificial, pero además era acusada de que recababa información de dónde tenías el sillón, de si te faltaba la mesita de al lado, o sea, generaba un movimiento a través de ciertos programas que ya tenía cargados, pero además recolectaba información que eventualmente la podía transmitir y hasta en un punto dado monetizarse, ¿no? Pero me parece que la discusión, a ver, además podríamos hablar de, por ejemplo, estos asistentes personales que ha habido desde hace 10, 15 años, más o menos, ¿sí? Sí, 2007, 2008, platicando de Siri o platicando de Alexa o del Google Home, en donde tú le preguntas cosas o le pides que establezca tareas y este asistente personal lo hace, ¿no? Sí. Creo yo que la gran diferencia o el gran alboroto actual es que Siri, Alexa, el Google Home o la robotina, la información que recababan o que compartían era información existente. O sea, yo le pregunto a Siri algo y Siri me cita, por así decir, el contenido de un libro o de un artículo, o me da la información. No expresa opiniones ni crea nada nuevo. No crea nada nuevo, no genera nuevos contenidos, me parece que ese es el tema con el ChatGPT, en donde lo que hace es que aprende de todo lo que encuentra en internet, ¿no? O sea, ella dice, es el machine learning, ¿no? El machine learning, o sea, como que ella se alimenta de todo esto y no te lo pone tal cual, sino que ella o él, no sé, te genera algo nuevo. Genera algo nuevo y entonces tú le haces que, no sé cómo se dice en español, pero los prompts. Como la instrucción, ¿no? Sí. Sí, y justo precisamente te sorprendería como usamos mucha inteligencia artificial desde hace tiempo, mencionan los 60, ¿no? Pero el Google Translate o el traductor de Google tiene inteligencia artificial, ¿no? Incluso la herramienta de Microsoft Word de gramática tiene inteligencia artificial, ¿no? Entonces no es algo tan novedoso anteriormente, pero cobra relevancia porque está generando cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, voy a ir un poquito a la predictiva, que es lo que mencionamos, la diferencia entre la generativa y la predictiva. La predictiva se usa más para análisis de datos, ¿no? Y hay, no sé, tuvimos hace algunos programas, hablamos, por ejemplo, de antipiratería, ¿no? Y hablamos sobre las plataformas de comercio electrónico, como tienen ciertas herramientas que te permiten dar de baja listados que infringen tus derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y para esto, lo que hacen precisamente estos
estas herramientas estas herramientas o estos portales es utilizar conocimiento que la propia empresa le da para analizar datos, ¿no? Entonces dice, bueno, tú me estás diciendo que tienes estas marcas, estos registros de derechos de autor, estas patentes, etcétera. Entonces la máquina va aprendiendo, ¿no? Este sistema va aprendiendo y entonces va detectando automáticamente productos que podrían infringir derechos, ¿no? Eso en temas de antipiratería, que tuvimos un programa sobre eso. Un comercial. ¿No? Un comercial, un programa sobre eso, ¿no? Pero también para análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, eso sirve para los equipos de marketing, ¿no? De las empresas, ¿no? Y determinar qué producto de los que estoy vendiendo está teniendo mayor aceptación, cuál se está vendiendo mejor, ¿no? Sí, la analítica. Análisis de datos, exactamente. Eso es la inteligencia artificial predictiva, que no te está generando nada nuevo, solamente con base en la información que ya tiene, te está dando un análisis concreto sobre algo específico. Sí, un poco como un cálculo actuarial, ¿no? De con base en la información que me alimentas, yo puedo predecir que va a ocurrir esto y que efectivamente se ha convertido en una herramienta importante para las empresas. Y nada más, digo, y no tiene tanto que ver, pero este tema de inteligencia artificial predictiva tiene mucho que ver con, o depende de la información que nosotros voluntariamente le damos a una cantidad de aplicaciones y plataformas en donde la realidad es que yo creo que muy poca gente se pone a leer los términos y condiciones y los avisos de privacidad al 100%. Y entonces yo, por ejemplo, si utilizo una plataforma para comprar en línea, ¿no? Y entonces yo hoy compré, no sé, una sonaja, ¿no? Y en 8 días compro un peluche y en otros 8 compro una cuna de viaje. Bueno, pues la plataforma sabe que tengo a un bebé bajo mi cuidado, o claro. predice, ¿no? Y dice, Sí, entonces sí. predigo que pues igual te gusta Los que te ads, mande... ¿no? Sí, pero dice que igual te late que te mande, que comprarle una silla de carro, ¿no? Y entonces no es extraño que cuando abres tu correo electrónico, ya ni siquiera tú los ads, cuando abres el correo electrónico que diste de alta para la plataforma, te dice, hoy te recomendamos silla para alimentar bebés, o platito y cuchara para bebitos. Pues es que yo fui la que le dije a la plataforma, claro. O sea, no es de que la plataforma sea brillante. Y está prediciendo entonces, ¿no? Claro, ya tiene un patrón de en qué momento de mi vida y qué tipo de consumidor potencial soy. Precisamente lo acabas de mencionar, patrones, ¿no? ¿Qué es lo que toma para recomendarte, ¿no? Con base en tus compras anteriores, ¿no? O en experiencias anteriores. Claro, entonces obviamente pues te va, pero sí también hay que, yo creo que asumir un poco de la responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces se habla de las plataformas y las aplicaciones y nos están invadiendo. A ver, pues es que tú eres el primero que vas y le entregas. Exacto. A cambio de la comodidad de que yo le aplasto un botoncito y me llega al día siguiente. Ahora sí que pues estoy yo asumiendo el riesgo, o no el riesgo, pero aceptando esta sesión de información a cambio de la comodidad que me representa utilizar la plataforma. Sí. Pero bueno, esa es como más una reflexión pero filosófica. relacionado y es la predictiva, ¿no? Que bueno, es una explicación un poco sencilla, ¿no? Pero la generativa, esa es la que más nos interesa para temas de propiedad intelectual, justamente porque está creando algo nuevo, ¿no? Y ahí creo que lo primero sería regresarnos a las bases de la propiedad intelectual, ¿no? Y las bases de la propiedad intelectual te dicen en materia de patentes que un inventor solamente puede ser persona física. Y en materia de derechos de autor, un autor solamente puede ser persona física, ¿no? Una ligera excepción con las personas morales en los casos de obras por encargo, donde pueden tener derechos patrimoniales sobre una obra, ¿no? Pero la regla general es el autor, y los derechos morales y patrimoniales siempre nacen con el autor. Los patrimoniales pueden ser transmitidos, pero siempre va a ser una persona física. Pero ¿qué pasa entonces con toda esta información nueva que están generando estas herramientas de inteligencia artificial? Mencionamos principalmente, yo creo que podríamos limitarnos a estas tres, ¿no? A ChatGPT, a Midjourney y a DALL-E, ¿no? La de DALL-E está súper interesante. Exacto. DALL-E y Midjourney, que hacen prácticamente lo mismo. Lo que hacen es generarte imágenes, mientras que ChatGPT lo que te hace es que te genera texto, ¿no? Pero quien lo está generando es precisamente una máquina, una computadora, ¿no? Entonces ellos no podrían tener derechos de autor ni derechos de autor. La máquina como tal no tiene personalidad para ser autor o inventor. Y ese es justamente el debate, ¿no? Entonces, el debate es precisamente eso. Hubo una persona, que por ahí tengo el nombre, Jason Allen, que ganó un premio en 2016, me parece, con una pintura que se llama Teatro de la Ópera Espacial, ¿no? Y esta pintura está totalmente generada por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, existe este debate, porque ¿cómo puede ganar un premio sobre una obra que él no generó, sino la inteligencia artificial la generó, ¿no?
Pero mira, ahí en las imágenes yo tengo una duda y escuchaba yo una plática en donde decían, efectivamente, el titular de un derecho de autor o de una patente, o sea, en primera instancia, sobre todo en materia de patentes, debe ser una persona física. Y el expositor que escuché decía, es como hace 200 años, ¿no? El fotógrafo no era que, o sea, no era el pintor que trazaba o sea, te veía, ¿no? Y entonces hacía como un retrato y te veía, etcétera. No, el fotógrafo con una herramienta iba y te tomaba la fotografía, cámara, ¿no? la cámara. Y entonces este expositor decía, pero el fotógrafo, o sea, sí, la máquina era una maravilla, ¿no? Porque imagínate, además hace 200 años, Sí, sí. o sea, una cosa que de repente te apuntaba, salió un humo y entonces ya te veías en la foto, pues haber sido algo espeluznante, yo creo, Sí, ¿no? sí, sí. Pero lo que el expositor decía es que el fotógrafo te puso ahí, acomodó ese foco allá, te sentó de cierta pose, o sea, la actividad creativa del fotógrafo no se demerita porque esté utilizando una cámara fotográfica, porque la personalidad o el sello del fotógrafo aparece en otros elementos de acomodo estético. Y entonces ahí a mí me surge como la duda de decir, pues igual la máquina evidentemente no puede ser el autor, pero ¿qué pasa con el que le da la directriz o las guías a la máquina para generar la imagen? Que justamente, y hay un asunto muy viejo en Estados Unidos donde dice que podría tener derechos de autor si el humano lo selecciona y coordina de una forma suficientemente creativa la creación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces estás coordinando, seleccionando de tal forma que tienes una voluntad para la creación final, ¿no? Entonces eso podría ser... Y la inteligencia artificial nada más es la herramienta, Exacto. como el pincel o la cámara. Pero también eso tiene una implicación, ¿no? Porque lo que te va a generar también es basado en cosas ya existentes en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa con...? Y hay un caso de 2016 que se llama el nuevo Rembrandt, ¿no? Que es una pintura como con Rembrandt, pero es basado en arte pasado de él. Entonces, ya está tomando obras, ya sea en el caso de Dalí, ¿no? Obras preexistentes. Entonces tendrían que tener la autorización del titular de los derechos. Sí, porque es una obra derivada en todo caso. Exactamente. Y las obras derivadas necesitan la autorización del autor de la obra primigenia, ¿no? Sí, y había un caso también de La Noche Estrellada de Van Gogh, en donde como que metieron la imagen original y luego la prompearon ahí, como que la difuminaron con cierta guía del autor, vamos a decir, y creo yo que en la medida en la que estuviera como muy, o sea, que fuera resultado de un esfuerzo creativo, sí podrías tú como persona física reclamar derechos de autor. Hay un caso bien interesante en Estados Unidos, bueno, no uno, dos. Hay un profesor, pido una disculpa, pero si me equivoco, pero es el profesor Thaler, me parece, y él a lo que se ha dedicado, porque él cree en la inteligencia artificial 100% y si pudiera, creo que le pondría zapatos a su máquina, ¿no? Y ha intentado por varias vías que le reconozcan derechos de propiedad intelectual a la máquina de inteligencia artificial que él no sé si usa o creo inclusive, pero yo creo que ahí el tema es que él quiere que la máquina sea el autor, no él. Ya. Y la autoridad americana consistentemente le ha dicho no, porque el derecho constitucional para reconocer a los autores se refiere sí y solo sí a personas físicas. Sí, y precisamente en ese mismo sentido hay una sentencia muy reciente de este año, creo que es de agosto, donde ya el juez en Estados Unidos, en los tribunales federales de Estados Unidos, dicen que tiene que haber una vinculación entre la mente humana y la expresión creativa. Entonces, con estas dos palabras te dice que un robot o una máquina no podría crear esa vinculación y por lo tanto no podría tener derechos de autor, ¿no? Esa es como la tendencia generalizada que existe, ¿no? Hay una excepción con China que sí está dando como derechos de autor sobre las obras creadas o los textos creados con base en inteligencia artificial, ¿no? Pero esa es la única excepción. Creo que la tendencia occidental ha sido no permitir que los autores, las personas no físicas puedan tener derechos de autor sobre sus creaciones. Porque además dijiste algo bien importante, o sea, esta inteligencia artificial generativa no genera de la nada. O sea, no es de que la máquina se ponga a pensar y se le ocurre, invente o traiga un texto nuevo. Lo que hace es que copy-pastea. Claro. O sea, literal, toma de aquí, de acá, y luego ella lo acomoda
a como cree. Y además la precisión de la información, ¿no? No sé, pensemos en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Toda Wikipedia es alimentada por los propios usuarios, ¿no? Entonces, y no puedes confiar siempre en lo que tiene Wikipedia, ¿no? Porque cualquier persona la puede alterar, ¿no? Y bueno, me ha tocado incluso leer biografías cuando incluyen como bromas o chismes sobre algo que está sucediendo en el momento, ¿no? Y si no tienes la diligencia de investigar en otras fuentes, te vas a basar solamente en lo que dice eso, ¿no? Y ese es el riesgo que pasaría justo con ChatGPT, ¿no? Vas a usar información que está generando la inteligencia artificial, pero que no necesariamente es cierta o es verdadera, ¿no? No, porque además sucede que este ChatGPT tiene la característica de que no se puede quedar callado. O sea, yo no sabía eso, pero me lo explicaron el otro día. Literal, no se puede quedar callado y entonces cuando no sabe algo, lo inventa. Y el término técnico se llama alucinar, hallucinate. Entonces, cuando no conoce algo y le queda como un huequito, alucina y pues se lo inventa. ¿No? Y hay un caso bien sonado, muy, y va a ser relevante, en Estados Unidos, en donde aparentemente en un despacho de abogados se le encomienda a un abogado, a un asociado junior, que prepare una demanda. El asociado junior dice, perfecto, la preparo, usa ChatGPT. Sí, claro. Y el ChatGPT pues le hace la demanda todo muy bien y tú tienes ahí un caso de inteligencia con derecho muy interesante que ahorita platicamos. Y el asociado genera no genera, le da los prompts al ChatGPT, el ChatGPT crea la demanda o pues, no la crea, la produce, pues. Y resulta ser que como no sabía algo, no sabía o no conocía o no encontró casos similares con base en los cuales pudieran argumentar derecho, porque ya se basan mucho en precedentes, pues los inventó. Alucinó. Y entonces dijo, pues mira, se me ocurre que aquí podría ser este caso contra este fulano, contra perengano, y una serie de casos que refiere la demanda no existen. Claro. No, y es sorprendente, digo, y tengo un caso que me sucedió a mí totalmente, una pasante donde trabajo, y le dijo, oye, redacta unos correos, ¿no? Y se lo regresaba continuamente, de redacción, ese tema de cosas, ¿no? Y de un día para otro tenía una redacción perfecta, ¿no? Perfecta para mí, ¿no? Porque yo lo vi y dije, oye, te quedó súper bien. Y le pedí a ChatGPT que redactara con base en cómo yo redactaba. No. Yo. Entonces dije, me estoy leyendo a mí mismo, ¿no? Y dije, es que te quedó perfecto, digo, porque es como lo hubieras hecho tú, ¿no? O sea, no es que sea realmente bueno, sino en mi percepción era muy bueno, ¿no? Pero era claro, porque puedes decir, redacta una novela al estilo de Shakespeare, al estilo de Vargas Llosa. Exactamente. Pero entonces ella lo que hizo fue, le pidió a ChatGPT, escribe este texto. Exacto, como si lo hubiera escrito Arturo, ¿no? Y entonces la máquina lo que hizo fue que se fue a internet o a Google o a donde sea. O no sé si ella lo alimentó con artículos. información, exacto, con mis artículos o algo así, y de ahí salió. Qué interesante. Pero mira, también qué interesante el decir, y no estoy diciendo que sea el caso de ella, pero pensemos en otro caso hipotético. Para que te dé el texto como lo quieres, tú le estás dando información, pero es información que eventualmente pueden usar terceros, sin tu autorización. Claro, totalmente. Y bueno, eso solamente es estilo, ¿no? Ya me pareció muy bueno, pero tal vez tú lo lees y dices, no, esto está mal, ¿no? No, yo creo que no, porque tu estilo me parece interesante, porque creo que tuve algo que ver, entonces está bien. Pero te das cuenta cómo entonces la información no siempre es cierta, ¿no? Y esos son los riesgos que podría tener. ¿Y pero te diste cuenta? Sí, no, bueno, después le dije, ¿no? Y se rió y me dijo, bueno, es que lo que pasa es que lo hice con base en como si lo hubieras hecho tú, ¿no? Entonces, por eso te gustó tanto, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Porque dije, bueno, me parece, el producto final es bueno, pero no estoy seguro, o tal vez estamos un poco temerosos de lo que podría suceder con eso, ¿no? Porque, a ver, volvemos al mismo. O sea, al final del día, ChatGPT está, y digo, no es contra ChatGPT, Sí. o sea, contra cualquiera. No, es una herramienta muy buena, solamente no puede ser la primera. Eso es una herramienta espectacular. O sea, creo que te puede generar cosas muy interesantes, pero que tú en última instancia tienes que revisar para que sean correctas. Y la parte creo que más delicada es revisar que no estés invadiendo derechos terceros, porque si hubiera una invasión de derechos terceros, y tú difundes esa obra, digamos, mutilada o distorsionada o falsificada, pues yo creo que el autor podrá irse contra la herramienta, o sea, contra la compañía que opera la herramienta,
pero no creo que dejara de involucrarte a ti, que eres el que lo está explotando propiamente. Exacto, y el riesgo también de la información confidencial, ¿no? Porque para poder hacer este machine learning y que la inteligencia artificial aprenda cómo desarrollar las cosas como tú quieres o con una perspectiva específica, necesitas o podrías estarle dando información confidencial, ¿no? Que justamente por eso las empresas ya están desarrollando políticas internas para cómo usar la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, creo que estamos aprendiendo, creciendo conforme se va desarrollando la inteligencia artificial, pero por el momento como que la regla general y la básica es de puedes usar la inteligencia artificial siempre y cuando no le des información confidencial ni información sensible y tampoco la uses como tu primera fuente, ¿no? Correcto. Tienes que complementarla, ¿no? Porque eso puede suceder, que te puedes dejar llevar solamente por el texto que genere sin consultar otras fuentes, ¿no? Y te pasa lo que le pasó a este asociado junior americano Exacto. que está verdaderamente en problemas Sí. y la firma está en problemas también porque presentó además un documento ante la corte. Sí. O sea, no nada más generó una demanda con base en datos inexistentes, sino que además la presentó en la corte y eso seguramente va a tener una consecuencia no nada más legal, sino ante la barra. Exacto, ¿no? y Pero eso bueno, sí, nos referimos solamente a los textos que mencionamos, ¿no? Ya mencionamos también imágenes, ¿no? Pinturas, pero ¿qué tal? Querías comentar también un poco sobre el deepfake, ¿no? sí, a mí me llamó mucho la atención porque es o sea, del deepfake, y corrígeme si no lo tengo bien, es esta serie de herramientas que te sirven para generar videos y otro tipo de material audiovisual, La voz incluso, ¿no? incluyendo la voz, con base en información o imágenes disponibles en otras plataformas o en plataformas, y la máquina hace un poco lo que el ChatGPT, o sea, las mezcla, hace un collage y genera una nueva imagen o un nuevo video que no necesariamente es veraz. Sí, y ya hubo un caso, por ejemplo, con el Papa Francisco, ¿no? Que le pusieron esta ropa como de rapero blanca y era muy real, ¿no? Entonces la gente empezó a decir, qué papa tan cool que se viste así, ¿no? Y empieza a generar este tráfico, ¿no? En redes sociales pensando que así se vestía, ¿no? Y resulta que es una imagen creada con la inteligencia artificial, ¿no? Incluso ha habido, creo que fue con Trump o con Obama, que crearon como un video donde él está diciendo ciertas cosas que no son ciertas, sino es inteligencia artificial, ¿no? Y eso puede generar desinformación, ¿no? Claro. Entonces, ese es un riesgo que puede existir, ¿no? Solamente hablamos de desinformación, ¿no? Pero ¿qué tal los derechos? Bueno, más bien el derecho a la propia imagen que tienen las personas, ¿no? Yo estoy seguro que tal vez si la voz que, o la parte que dijo este candidato político o este político no era lo que él quería decir, podría decir, está usando mi imagen para algo con lo que yo estoy en desacuerdo, ¿no? Sí, y entonces de alguna manera pues surge la duda de qué es lo que, y es una duda no reciente de lo que ves en redes, qué tan cierto o no es, y qué tanto puedes creer o no en la información que está allá afuera, que a veces en vez de informar, desinforma, ¿no? Sí. Eso en cuanto a cuestiones de comunicación, pero vamos a regresarnos quizá a nuestra área de propiedad intelectual, en donde pues estás usando mi imagen, o sea, mis rasgos físicos, estás usando mi voz, estás usando quizá algún discurso que di y que puede ser objeto de derechos de autor, ¿no? También, y lo estás transgiversando todo y en una de esas afectando mi reputación, ¿no? Sí. Dependiendo de lo que yo diga. Exacto, y es en el caso que no autorices, ¿no? Pero no sé si recuerdas en diciembre de 2022, el año pasado, esta aplicación Lensa que tenía son muy de moda, ¿no? Entonces, con tu celular te tomabas una fotografía o subías una fotografía que te gustaba, que reconociera tu cara y lo que la aplicación hacía era crear diferentes imágenes con inteligencia artificial, ¿no? En diferentes, no sé, como un piloto, tal vez como alguien en una moto, Sí, etcétera, lo vi. No lo hice porque yo soy muy miedosa, pero... Es precisamente, esa es la cuestión, ¿no? Tú estás autorizando el uso de tu imagen porque si no, no pueden desarrollar estas nuevas imágenes, ¿no? Pero lo que no sabes es qué va a pasar con esta información. Que volvemos al tema de las plataformas. Uno le pone a aceptar términos y condiciones y no sabes si le estás vendiendo tu alma al diablo. Justamente, entonces esos son los riesgos que podrían existir, ¿no? Y eso solo hablamos de la imagen, donde ya estás autorizándola de forma expresa, ¿no? Entonces esos son los riesgos que podrían existir, ¿no? Sí, porque al final del día tú eres es como las imágenes, las fotografías que subes a las redes sociales. Claro. Pues también estás autorizando a que las tengan ahí en su acervo. Los términos y condiciones. Términos y condiciones, de otra Meta, vez. de Instagram, etcétera, exactamente. ¿no? Y fíjate, curioso, hablando de inteligencia artificial, de cómo llega un momento en el que no puedes distinguir entre la realidad y la ficción, vi hace poco una referencia a un video de un capítulo de South Park, de la serie esta americana, en donde hablan de la inteligencia artificial y los reclamos de los sindicatos de escritores y artistas de Hollywood, ¿no? Que están en huelga, y parte de la huelga es este tema, donde
las compañías de inteligencia artificial anuncian que con base en la información ya existente, ellos podrían generar contenido audiovisual de determinados actores, de quien tú escojas, con la voz, con todo, con el estilo, con la forma de moverse, etcétera, y los scripts. Y entonces, obviamente, pues los seres humanos, ahora sí que humanos contra máquinas, pues no están nada contentos con eso. Pero lo más choqueante, por así decirlo, es que al final del capítulo te das cuenta que ese capítulo específicamente se generó con inteligencia artificial. Ok. Sí, tomando fragmentos de otros capítulos de South Park. Exactamente. E igual te genera esta confusión, ¿no? Eso sin dejar de lado que los derechos de autor sobre South Park, ¿no? Que el creador podría decir, oye, yo no estoy de acuerdo con este capítulo, ¿no? Sí, porque es el derecho del dueño de la marca, del dueño de la obra audiovisual, de la persona cuya imagen aparece ahí o la voz aparece ahí. Por ejemplo, este tema de la voz también leí en algún lado que Bruce Willis, que como muchos sabemos está enfermo, ¿no? Y tiene una enfermedad degenerativa que eventualmente lo va a imposibilitar hablar. Y ya le ofrecieron en algún momento un papel en una película, no sé si es como cameo o es un papel un poco más relevante, en donde le dicen, tú no te preocupes, nosotros con base en todas las grabaciones que ha habido de ti en la vida, vamos a generar tu voz. Val Kilmer ya sucedió, ¿no? Que también tiene en la problema, de Tom Cruise, ¿no? Exactamente, Top Gun, ¿no? 2. Exactamente, no. ¿Top Gun? Creo que sí. Bueno, pero él tiene también un problema. Maverick, ¿no? Ajá, claro, Maverick, tienes razón. Sí. Top Gun, Maverick. Ajá. Entonces... Pero bueno, entonces la pregunta es, pues ya los actores tampoco son tan esenciales. Puede ser, ¿no? E incluso cualquier tipo de profesión, ¿no? Y bueno, en otros programas hemos hablado sobre NFTs también. Y NFTs, metaverso, inteligencia artificial, todas estas nuevas tecnologías tienen implicaciones en materia de propiedad intelectual que creo que es importante que las conozcamos justamente para evitar caer en ese tipo de riesgos, infracciones o usos no autorizados, ¿no? Sí, y volver a lo mismo. O sea, al final del día creo que lo importante es, nadie le va a reclamar a la máquina. Exacto. Y si bien le pudieran reclamar al que la programa o al que la enseña o alimenta, eso no te exime a ti de que como la persona que está explotando esa obra que contiene derechos de terceros, estés infringiendo sus derechos. Precisamente, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía estamos en estos, no voy a decir inicios porque hablamos al principio que desde los 60 tenemos inteligencia artificial, pero esta revolución, este boom de la inteligencia artificial generativa precisamente, y las nuevas versiones que existan, ChatGPT 2, ChatGPT 3, que en 3 días alcanzó millones de usuarios, entonces vamos a ver cómo se van desarrollando, se van actualizando y las implicaciones que podrá tener para nuestra materia, ¿no? Sí, y en todo caso, a ver, no descartarla como herramienta, ¿no? Claro. Puede ser algo útil. No principal, ¿no? No principal, no única, y que no creamos 100% lo que pueda o no decir esta aplicación, porque específicamente el ChatGPT alucina. Claro, totalmente. Porque no se sabe quedar callada. Pues esperamos que les les haya gustado este capítulo con un tema que consideramos actual, como muy novedoso, siempre abiertos a sugerencias de nuevos temas que quieran que platiquemos, y pues nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, Arturo. Muchas gracias.